Buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ON, fundada por el venerable maestro Johansson. En esta ocasión vamos a tratar de volver a hablar del tema de la intratierra. Cerraremos lo que es el tema de la intratierra con una trilogía. Esta sería pues la charla número 3. En esta ocasión vamos a hablar de una novela de Bulwer Lytton, del cual pues hemos hablado y mencionado cuando en su momento también hablamos de la novela Zanoni. Y en este caso vamos a hablar de otra de las novelas de Bulwer Lytton, en la cual hace una incursión también a lo que es ese tema tan enigmático de la intratierra. La raza futura es una exploración del porvenir, tanto más sorprendente cuando fue escrita en el año 1871, en una época en que la ciencia, la mecánica, la electricidad, pues se encontraban en un estado casi, podríamos decir, embrionario. Albert Lytton se revela como un escritor de clarísima intuición, rayando en la clarividencia prácticamente, simbólicamente hablando. De otra manera, no hubiera podido desplegar ante el lector un panorama del desenvolvimiento humano tan avanzado, el cual, si cuando escribió la obra pudo considerarse como una fantasía irrealizable, pues hoy entre los progresos de las ciencias, de la mecánica, de la electricidad aplicada, sobre todo la aeronáutica, la inteligencia artificial, etcétera, nos ha de parecer no solo realizable, sino incluso de realización. ¿Quién sabe? El hecho mismo de situar en el centro de la Tierra al escenario y medio ambiente del relato corresponde a una realidad que hemos venido detallando en anteriores charlas, como hemos dicho hace un momentito, y de la cual hemos dado multitud de detalles, y la idea de la Tierra hueca no solo se encuentra en algunos autores actuales, sino tal como hemos especificado en anteriores conferencias, se halla en el folclore de los pueblos, en los mitos de las civilizaciones antiguas, culturas, etc. En otro orden de ideas, quizá el autor parece que hubiera querido indicar que la humanidad, para alcanzar el grado de perfección y salir de su estado hipnótico mecánico, pues tendría que adentrarse más en sí misma y realizar un trabajo interno para lograr restituir su estado original. Trabajo interno que nos proporciona la vivencia de la Rosa y la Cruz. La novela se encuadra en una época realmente prolífica en cuanto a la actividad de diversas sociedades herméticas, sociedades secretas con influencia Rosacruz, sabida la pertenencia o simpatía de autores contemporáneos o no de Robert Lytton por estas sociedades, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, el mismo Julio Verne, del cual hablamos en la primera conferencia dedicada a la Intratierra y su vinculación con la sociedad La Niebla, Bram Stoker, William Van Yeats, Nerval y el propio Goethe son solo algunos ejemplos. El propio Albert Lytton fue miembro de una especie de sociedad llamada Societas Rosacruciana in Anglia. Hay comentarios que le vinculan a su vez con otra que es la Hermetic Brotherhood of Luxor. En fin, sea cierto o no, es natural pensar que en el bagaje literario de todos estos autores existan guiños al ocultismo, a la tradición hermética. Es posible que Lytton utilizara sus conocimientos ocultistas para escribir una novela relacionada con la idea de la intratierra, aprovechando la situación que hemos descrito, es decir, la información que le llegó. Dada la gran proliferación de sociedades secretas y órdenes iniciáticas a la que pertenecían muchos personajes de la época, entre las que se encontraba la que hemos mencionado, no es descartable que Lytton obtuviera cierta información que, incardinada con una buena historia, configurara la novela de la que hablamos hoy. Cuando el protagonista del libro, pues un joven estadounidense de finales del siglo XIX, cae en una cima, o en la cima de una mina, por dicho, queda asombrado por la visión de una civilización humana más antigua que nuestra civilización actual, con historia y lengua propias que serán resumidas brillantemente por el narrador. El personaje principal se adentra a las entrañas de la Tierra siguiendo unas extrañas luces y encuentra o le encuentran unos seres extraños, bellos y con alas que viven en una sociedad perfecta. Las máquinas hacen gran parte del trabajo. No existe la pobreza, ni las guerras, ni ninguna de las calamidades del mundo de la superficie. Tal como hemos especificado en anteriores charlas, la idea de la intertierra ha estado presente siempre de una manera más clara o simbólica. Y ahora veremos algunos ejemplos. El doctor inglés Edmund Halley, 1656-1742, descubridor del cometa Halley y astrónomo real de Inglaterra, dijo y dedujo que la Tierra era hueca y albergaba en su interior tres plantas
sugiriendo que podía haber otros planetas dentro del nuestro. Leonhard Euler, un matemático, fue un auténtico genio alemán, uno de los más grandes matemáticos de todas las épocas. Era además un profundo conocedor de la física, química, geología, ciencias naturales, medicina, historia, pues una auténtica enciclopedia, como podemos ver. Pues bien, creía igualmente que el planeta era hueco, que contenía un sol central y que estaba habitado en su interior. Según vamos avanzando en estos relatos, vemos que, tal como hemos dicho, sí, hay cierto relato en la mitología de los pueblos, el folclore, la historia, tal como hemos comentado, pero es que hay científicos de renombre que sostienen también esa idea, como estamos viendo ahora, lo cual es algo importante. En 1900, perdón, el científico, antes de entrar en 1906, el científico británico John Leslie, que vemos en la imagen, físico y matemático, famoso por su termómetro diferencial y por haber inventado un método para obtener hielo artificial, pensaba a sí mismo que la Tierra era cóncava y admitía también la posibilidad de otros mundos dentro de ella. Ahora sí, en 1906, William Reed, y aquí vemos su novela, concretamente El fantasma de los polos, en esta obra propuso su teoría de que la Tierra, de hecho, era hueca, con grandes agujeros en sus polos. Reed resume su revolucionaria teoría de la siguiente manera. La Tierra es hueca y los polos, tanto tiempo buscados, son fantasmas. Hay aberturas en los extremos norte y sur. En el interior hay varios continentes, océanos, montañas, ríos, vida vegetal, animal. Son evidentes en este nuevo mundo y es probable que sea poblado por razas desconocidas para los habitantes de la superficie de la Tierra. Impresionante las afirmaciones hechas en 1906. Tal como vemos en la imagen y en su libro, el norteamericano Marshall B. Gardner pasó 20 años investigando los informes de los exploradores árticos con el suplemento de evidencias astronómicas. Antes de publicar en 1913 su libro A Journey to the Earth's Interior or Have the Poles Really Been Discovered, un viaje al interior de la Tierra o fueron de veras descubiertos los polos, había observado ciertos extraños fenómenos e ideó nuevas teorías para completar las anteriores. Había observado la nieve de color que cae ocasionalmente sobre las regiones árticas y se preguntó si no sería causada por el polen de las plantas, que crece en ese desconocido interior del planeta. Parecía no tener conocimiento del libro y la teoría de Reed, por lo que ambos desarrollaron sus teorías en forma independiente, algo bastante curioso a tener en cuenta. La gran contribución de Gardner consiste en la teoría de un sol central, que es causa de la temperatura más elevada en la región del orificio polar y de la aurora boreal, fenómeno que Reed atribuyó a erupciones volcánicas. Un sol central, como fuente de calor y luz, hace posible la existencia de vida animal y plantas. Además de vida humana en el interior de la Tierra, Reed consideraba esto un hecho, pero no pudo encontrar una explicación para ello de acuerdo con su teoría. Esto se debe a que no incluía un sol central como fuente de luz y sin ello no podía haber vida. Se fijó Gardner en el casquete polar de Marte y se preguntó también si no sería igualmente hueco. Decía que el color blancuzco que caracteriza al polo marciano no se debe al hielo, sino a las nubes que se amontonan junto a la abertura. Si el casquete polar se desvanece a veces, añadía Gardner, es porque se introducen las nubes por la abertura. Al llegar el verano, como si se tratase de una marea gigantesca cuyo mecanismo no ha sido aún comprendido. Gardner también sostiene y en su libro presenta evidencias astronómicas que lo prueban, que no solo la Tierra, sino todos los planetas del sistema solar tienen interiores huecos y soles centrales. ¿Por qué hay tan pocos ejemplares de los libros de Reed y Gardner en las bibliotecas? ¿Por qué prueban que existe en el interior de la Tierra una gran área no documentada y mapas tal vez mayor que la superficie terrestre? ¿Es esa la razón? Por supuesto que el gobierno que conociera esto tendría la ambición de ser el primero en descubrir este territorio y reclamarlo como propio. Por esta razón, haría grandes esfuerzos por mantenerlo en secreto con el propósito de que ningún otro lo hiciera antes. Y aquí abrimos un pequeño paréntesis y recordamos la conferencia del anterior sábado, donde hablamos de la operación High Jump, la Task Force 68 del almirante Byrd. Y ahí podremos obtener quizás una respuesta a estas inquietudes que se proponía Marshall P. Gardner. Tom Wilson, un viejo guía indio muy conocido en todo el sur de California, hasta su muerte en 1968, miembro de la tribu Karok, contaba que las leyendas de su pueblo hablan de un hombre de aspecto venerable, de largos cabellos blancos, vestido con una túnica ajustada, que de tiempo en tiempo se presentaba entre los Karok,
saliendo de una caverna que nadie sabía a dónde conducía. En 1934, el antiguo buscador de oro norteamericano J.C. Brown, que 30 años atrás había descubierto un túnel en las montañas de la Cascada en California, cerca de Stockton, reunió a 80 personas para realizar una expedición por el subterráneo. Pero en la noche del 19 al 20 de junio de dicho año desapareció y no se volvió a saber de él. El escritor O.C. Hugenin, en su libro sobre ovnis y el mundo subterráneo, cree que existen muchas ciudades subterráneas en diferentes profundidades entre la corteza terrestre y el interior hueco. Con respecto a los habitantes de estas ciudades, escribe lo siguiente: esta otra humanidad tiene un alto grado de civilización, organización económica y social, y progreso cultural y científico. En comparación, la de la superficie terrestre es una raza de bárbaros. Raymond Bernard, el cual vemos en esta diapositiva, su libro, afirma en el mundo subterráneo que en Cuyaba halló a un nativo que aseguraba que su padre fue guía de Fawcett. Recordamos a Percy Fawcett, pues uno de los exploradores más famosos que han existido. Hablamos concretamente en su momento en una conferencia sobre Percy Fawcett, una conferencia relacionada con la búsqueda del dorado, la cuarta dimensión. Dijimos que había desaparecido en 1926. Y bueno, aquí se hace referencia curiosamente a Fawcett. Digamos que aseguraba que su padre fue guía de Fawcett y que se brindó a conducirle a una entrada al mundo subterráneo en la zona de Roncador. Estamos hablando siempre del Amazonas, por supuesto. Llevándole hasta una ciudad bajo tierra donde fue hecho prisionero para que no revelara el lugar donde la misma se hallaba. Dice Bernard que, según le aseguraron, la ciudad en cuestión era de origen atlante. No era una ciudad muerta, sino una ciudad oculta bajo el suelo que continúa habitada por aquella raza y que la entrada a la misma está guardada por temibles indios murciélago o murciélago. Coinciden en este último varios eruditos, entre ellos el naturalista Carl Hugenin. Véase su obra The Mysteries, Tunnels and Subterranean Cities of South America. Los indios murciélago también guardaban el secreto de las aberturas de los túneles secretos que llevan a las ciudades subterráneas en la región de las montañas Roncador, en el Mato Grosso. Un ciudadano estadounidense que vivió muchos años en la zona afirmó que la entrada a las cavernas está vigilada por los indígenas murcego, una raza de tez morena, tamaño pequeño y extraordinaria fuerza física. Su sentido del olfato está más desarrollado que el de los mejores sabuesos. Aunque aprueben a una persona y le permitan entrar en las cavernas, me temo que esa persona estaría perdida para el mundo conocido porque guardan el secreto con mucho cuidado y tal vez no le permitan salir. En su libro, Hugenin muestra también un diagrama del interior de la Tierra en el que se observan varias ciudades subterráneas en diferentes niveles de profundidad, conectadas entre sí por túneles. Las describe dentro de inmensas cavidades en la Tierra. ¿De dónde obtuvo su información? Bien, el Gran Cañón del Colorado, una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, también está rodeado de leyendas e historias sobre la existencia de un mundo subterráneo desconocido. A lo largo de los años, exploradores y aventureros han informado del descubrimiento de entradas secretas y túneles ocultos en las profundidades del cañón, lo que sugiere la presencia de un vasto sistema subterráneo. Aunque las afirmaciones sobre el mundo subterráneo del Gran Cañón se consideran ampliamente especulativas, estas historias siguen atrayendo la atención de entusiastas del misterio, de los exploradores intrépidos por igual. Algunos exploradores afirman haber encontrado evidencia de estructuras arquitectónicas subterráneas e incluso una ciudad perdida en las profundidades del cañón. Los informes mencionan encuentros con criaturas extrañas, como seres alados y humanoides, así como descripciones de túneles que se extienden a lo largo de grandes distancias. Una de las historias más referenciadas tiene que ver con el supuesto ocultamiento de los descubrimientos por parte del Instituto Smithsonian. ¿Dónde está la ínsula Vilanda o Vilandia, tierra del vino, al norte de América, donde pretendidamente arribaban los vikingos de Leif Erikson en el siglo XI? Tierra extremadamente fértil, incluso tenía vides, por lo que recibió dicho nombre. El paciente de un médico de Los Ángeles, el doctor Nefi Cotton, contó al mismo cómo, habiendo emprendido con un amigo desde el norte de Noruega un crucero en dirección al polo, llegaron tras un mes de accidente de navegación a un país donde la temperatura era extraordinariamente elevada y la flora era de una riqueza comparable a la de los países tropicales más fértiles. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué es la tierra de Sanikov? Igualmente en el Ártico, no consignada en los mapas,
pero a la que en varias ocasiones han llegado rompehielos soviéticos cuyos tripulantes dijeron haber visto entre los hielos una región cálida con abundante vegetación, ¿puede demostrarse que el hombre haya alcanzado realmente el polo norte y el polo sur? Porque lo cierto es que ninguno de los exploradores que dicen que han estado en los polos, como Perry, Amundsen, Scott, han podido nunca presentar pruebas inequívocas de haber llegado exactamente al polo. La brújula apunta hacia abajo en esas zonas y se produce la desorientación. ¿No se irá penetrando inadvertidamente en el interior del globo por una inmensa abertura mientras se cree seguir avanzando hacia el polo? Precisamente en ese aspecto el venerable maestro Johansson afirma: prácticamente pese a lo que diga la diferente propaganda de carácter comercial, científica, militar, lamentablemente no ha habido expedición que haya sobrevolado el Polo Norte. Alrededor del Polo Norte, Polo Sur, si han sobrevolado, no hay duda, pero del mismo polo, del centro mismo del planeta, no. Se extravían, se pierden. Como están extraviados, no saben dónde están. Como mucho han inventado brújulas de todo tipo al respecto. Una de las primeras era la brújula giroscópica, y según ellos, les podía indicar dónde estaba el polo, pero también les falló. ¿Qué explicación convincente puede darse a las sorprendentes fotos tomadas por la NASA y por el satélite ESA-7, que vemos en la imagen, de la Administración del Servicio de Ciencias del Medio Ambiente de los Estados Unidos? Estas fotos muestran la zona del Polo Norte sin nubes, revelando claramente un enorme agujero circular que apreciamos en la imagen. Lo que realmente, o lo que oficialmente se ha dicho sobre estas fotos, porque evidentemente las autoridades tenían que dar una explicación, obvio, pues lo que oficialmente se ha dicho sobre estas fotos es que se trata de tomas parciales en torno al casquete polar, efectuadas en sucesión, en cada una de las cuales aparece una zona no iluminada por el sol, y que al montarse después las imágenes de los segmentos o usos esféricos correspondientes a esas distintas exposiciones, para construir la vista en un plano general, esas zonas de sombras se unen formando un círculo negro que da la impresión de una boca circular. Esa es la explicación peregrina que se ha dado oficialmente. En la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, en España, hay una zona que se denomina Barranco de Badajoz, en la cual se producen ciertos fenómenos un tanto extraños, pero también está rodeada de leyendas, misterio, etc. Entre las más antiguas historias que circulan sobre el barranco, hay dos que enlazan sus trasfondos mediante la aparición de los llamados seres de blanco, que supuestamente viven en el interior de la Tierra. De entre todo el abanico de seres extraños que los testigos afirman haber visto, aquí los seres de blanco son los que con mayor fuerza han permanecido en el folclore popular. Se cuenta que en la primera década del siglo XX, una familia de Guimar, una población, envió a su hija al barranco en busca de peras, pero la pobre criatura no regresó ese día, ni siquiera ese año. Años más tarde, cuando sus padres ya habían perdido toda esperanza de encontrarla, la pequeña apareció en la puerta con la cesta llena de peras, como si nada hubiera pasado. Lo más extraño es que no había envejecido ni un solo día. Cuando sus padres se recuperaron del susto, la niña les contó que se había quedado dormida bajo un árbol y que un hombre vestido con una túnica blanca la despertó para llevarla al interior de una cueva donde había más hombres vestidos de igual manera para luego dejarla marchar. Para ella no había transcurrido más que un par de horas, mientras que para sus padres habían sido varios años. Otra leyenda sobre estos habitantes de las profundidades es la de los dos mineros que se encontraban excavando un túnel para construir una galería de agua aquí, en esta misma zona, en el barranco de Badajoz. Mientras estos mineros picaban la pared, se abrió un hueco y pudieron divisar una amplia sala y al otro lado de la galería en la que había varios de estos curiosos personajes vestidos de blanco. Lejos de causarles ningún mal, simplemente les indicaron el lugar adecuado en el que debían buscar para hallar las bolsas de agua. Ya en el terreno literario, mencionamos aportaciones en el tema que nos ocupa que no se mencionan o que no se mencionaron en charlas anteriores. Una de las fuentes de inspiración para los exploradores e investigadores interesados en los misterios de los mundos subterráneos es la obra Etidorpa, El fin de la Tierra, publicada en 1895. El libro fue escrito por John Uri Lloyd, un reconocido farmacéutico y escritor de la época. Aunque muchos lo consideran una obra de ficción, Etidorfa describe el extraordinario viaje de un hombre llamado Ian the Man, que afirma haber viajado al interior de la Tierra. El gran escritor norteamericano Edgar Allan Poe, con sus obras Manuscrito hallado en una botella y narración de Arthur Gordon Pym, donde hay atisbos de la posible realidad de la Tierra hueca. También el famoso autor de Tarzán,
conocido por todos, evidentemente, Edgar Rice Burroughs, es también autor de una novela sobre el mundo subterráneo, A The Earth's Core, y de su continuación, Pellucidar. Siempre pudiendo dar explicaciones sobre todo lo relacionado con la Intratierra, por supuesto tienen que arrancar de lo que es la enseñanza de la Rosa y la Cruz, que es la que está justamente en la cúspide de toda la información, de todo el conocimiento que nos ocupa. Bien, continuando un poquito con estos autores que estamos mencionando, concretamente el escritor H.P. Lovecraft, en su novela La sombra más allá del tiempo, describe una raza antigua y subterránea que dominó la Tierra hace 150 millones de años y que desde entonces, en el refugio de la Tierra interior, ha inventado aviones, vehículos atómicos y domina el viaje en el tiempo y la percepción extrasensorial. Bien, llegados a este punto es interesante el hecho de que varios autores de renombre, novelistas afamados, hayan tratado el tema de la tierra hueca en alguna de sus obras. Ya hemos visto también a su vez, y volvemos a reiterar de nuevo, que la idea de la intratierra, de la tierra hueca, está en los mitos, en el folclore de los pueblos, en la historia, pero también hemos mencionado una serie de científicos, justamente de renombre, de la época, en los cuales afirman y están en su propio convencimiento de que la tierra es hueca. Hoy también existen científicos de renombre que sostienen esa posibilidad. Ya hemos visto concretamente alguno de esos nombres en algunos de los libros de la literatura y de lo que son los ensayos mencionados. Hemos recopilado varios testimonios y cuestiones reflejadas en los mitos, leyendas y folclore de los pueblos, tal como acabamos de decir. Pero antes de abordar ciertos detalles interesantes que se reflejan en la novela, hemos de abordar cuestiones de interés cuya base implica a la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Respecto a los seres habitantes del mundo en tal terreno, el venerable maestro Oño Wanson afirma: podemos decir, podemos afirmar que son verdaderamente seres humanos, no son animales racionales. Vale decir, son seres con conciencia despierta. Ellos viven la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Bien, esos seres han despertado conciencia y son seres, por lo tanto, de conciencia despierta. El gran problema de eso que se llama humanidad en el planeta Tierra es que su condición de animal racional implica que su conciencia duerme profundamente. El animal racional se encuentra sometido al sueño profundo de la conciencia, a una hipnosis colectiva que le hace arrastrarse por el planeta Tierra de manera mecánica o al robot y no sabe ni de dónde viene, ni quién es, y mucho menos a dónde va. Cumple su rol mecánico y tras el breve viaje que realiza durante su vida, termina sucumbiendo a la muerte. El gran problema del cual se deriva la lamentable situación del llamado rey de la creación es el uso negligente e inadecuado de su energía sexual, la cual es dilapidada en continuas y abyectas fornicaciones, tal como lo expresa el venerable maestro Johansson cuando afirma lo siguiente: la fornicación ha sumido a la criatura viviente llamada Homo sapiens en un estado subnormal, subnatural. Los habitantes del planeta Tierra se han convertido en los enemigos del Cristo Sol. Los terrícolas buscan las tinieblas y desprecian la luz que radica en su propia simiente. El enseminis es el habitáculo del fuego. La displicencia y el placer bestial de la fornicación llevan al animal racional a perder el precioso aceite crístico necesario para iluminar su lámpara interna. Solo unos cuantos locos son los que luego de cruentas batallas contra sí mismos se elevan de la nauseabunda cloaca de fornicaciones y vuelan raudos a las inefables cumbres de la castidad. El Cristo enseñó la castidad, el Cristo no enseñó la fornicación. De lo expuesto se infiere claramente que fornicar es todo acto voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar la simiente. Derramar el semen es fornicar. Esta enseñanza no es para el animal racional que se aferra a sus fornicaciones. No es, esta enseñanza es para aquellos que realmente quieren, anhelan cumplir con los preceptos divinos. Es para aquellos que, cansados de ser sementales, quieran hacerse a sí mismos y en sí mismos eso que es hombre y eso que es Dios. Y el animal racional es un trío de materia, energía y ego. No podríamos decir conciencia y o budata, porque la chispa divina conciencia solo en muy raras ocasiones se manifiesta en la bestia intelectual. Y esa manifestación es débil, incipiente y mínima. Todo aquello que el animal racional hace se produce a nivel de ego. Solamente ego. Y el ego puede ser un yo, quien en cualquier instante de la vida se manifiesta en una acción. El animal racional es yo, yo múltiple, yo legión. Y es eso que se llama ego. El animal racional es ego. El ego es pluralidad de yoes. Son cientos, miles los yoes que conforman esa legión denominada ego. Cada yo es una infinita y pequeña parte del ego. El animal racional es simple y llanamente un vehículo de expresión del ego.
A los yoes lo único que les interesa y les importa es satisfacerse, llegar a gozar de aquello con lo que no fueron creados, con lo que fueron creados, perdón. La fornicación, la lascivia, la obscenidad, el erotismo degenerado, las aberraciones sexuales son precisamente su origen, su alimento, y por ese alimento lucha desesperadamente. La fornicación es el alimento básico, fundamental, primordial, insustituible del ego y del yo de la lujuria. El yo de la lujuria alimenta a través de la fornicación a todo eso que es el ego. El alimento primordial del ego es la fornicación. La simiente del hombre es realmente divina. Es la energía con la cual podemos llegar a Dios. Es la energía con la cual podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso báculo de Brahma o la vara de Aarón o la espada ígnea de Perseo, con lo cual disolvemos, reducimos a polvareda cósmica eso que es el ego. Eso que constituyen en nosotros eso que se llama la legión cristiana, nuestros vicios, nuestros defectos, errores, pecados, virtudes, etc. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es el ego, quien utiliza los vehículos tanto físicos como supersensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, un algo muy distinto, algo divino que es algo extraño y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí, en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina. Encontramos al Budata o conciencia. La simiente humana es divina, es solar, y en ellas hay latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su ensemen. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, del Inseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Inseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente, afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El Enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismo al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo. En suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Hemos de realizar una toma de conciencia de la situación absolutamente contraproducente en la que nos encontramos. Debemos de nuevo conquistar nuestra naturaleza solar y conquistar el estado de ser humano, al cual le corresponde la conciencia despierta, para posteriormente cristificar los cuerpos internos, convertirnos en hombres solares y ser uno en Dios, por lo que nos es necesario luchar por el despertar de la conciencia. Debemos despertar y una vez despiertos, con el fuego sagrado de Kundalini, encendido, consecuencia de la intensa vivencia del arcano solar, decapitar a la simbólica Medusa, al ego. Aquí vemos imágenes de la Medusa simbólica y la simbólica decapitación del ego, de los yogis. Debe entrar en juego la transmutación sexual en nuestras vidas. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos
la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. El Enseminis desarrolla su magnífico potencial con el trabajo constante en el Laboratorium Oratorium. La inserción del falo vertical en el face horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real. El face es la morada del falo. El face y el falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del Enseminis. Con este magno trabajo despierta Kundalini. La materia prima es el Enseminis, el licor seminal, el semen. Con la paciencia de Job, es como podemos, por medio de constantes transmutaciones y destilaciones del licor seminal, despertar la divina serpiente Kundalini. Solo evitando la pérdida del licor seminal es como cuidamos el precioso aceite con el cual podemos encender nuestras invalorables lámparas, despertar conciencia, despertar y desarrollar nuestros plexos o chakras y despertar y desarrollar en nosotros mismos a la divina madre Kundalini. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre, etc. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Cristo. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer unidos en bodas con el objeto de cristificarse. A esta práctica de transmutación se la denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, maituna, caretza. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego y lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Pues bien, yendo propiamente a la novela, tal como se describe, el narrador a través de una mina logra contactar con el mundo interior y sus habitantes. Recuperado de su sorpresa inicial, observa que estos seres manejan una fuerza que ellos denominan Bril, que describe de la siguiente manera. Explicaciones del Brill de las que entendí muy poco. La llamaré electricidad, pero abarca en sus múltiples ramificaciones otras fuerzas de la naturaleza a las cuales en nuestra nomenclatura científica se da otros nombres tales como magnetismo, galvanismo. Creía que el brillo había alcanzado a la unidad de las energías naturales conjeturada por muchos de nuestros filósofos y de las que Faraday habla bajo el más cauteloso término de correlación. Las varias formas bajo las cuales se manifiestan las fuerzas de la materia tienen un origen común, o en otras palabras, están directamente relacionadas sin mutua dependencia, que son convertibles, por así decirlo, una en otra y poseen equivalencias de poder en su acción. Tal fluido es susceptible de ser obtenido de toda clase de materia animada, inanimada y convertido en un poderoso agente. Puede destruir como el rayo, en cambio, aplicado directamente, poder restablecer y vectorizar la vida, curar y preservar. Se valen del mismo para curar las enfermedades o para ayudar al organismo físico a restablecer el equilibrio de sus poderes naturales y de consiguiente a curarse por sí mismos. Por medio del mismo agente atraviesan las sustancias más sólidas y abren valles al cultivo a través de las formaciones rocosas de su subterránea inmensidad. De este extraen la luz que les proporcionan sus lámparas, la que es más fija, suave y saludable que la obtenida de las sustancias inflamables que utilizaban antiguamente. Bueno, esto es lo que describe lo que es el protagonismo de la novela cuando se abre poquitamente, se hace relación al Brill. Bien, si observamos un poco esta explicación que ofrece el personaje principal, nos suena algo conocido. Veamos qué explica sobre la Akash o qué explicación nos da el venerable maestro Johansson. Y dice lo siguiente. El éter en sus diferentes estados es la cristalización de aquella sustancia denominada Akash o Akasha. El Akash es el resultado de la primera vibración, la primitiva emanación de la materia primordial, conocida por los sabios alquimistas como la causa causorum de todo cuanto existe, el Enseminis. La radiación ígnea fundamental de la materia primordial es el Akash. Akash es el Enseminis, Akash es el Kundalini de la sabiduría indostán. La materia primordial, o sea, el Akash, está representada en todos los génesis religiosos por las aguas de la vida.
Tras del éter está el Akash, que es un ígneo océano. Este fuego divinal, puro e inmensamente crístico, está contenido en el Géminis. Kundalini o Akash es el verbo fundamental, es el sonido primario y sin él, sin Akash o sin Kundalini es imposible lograr la cristalización del verbo. Todo el universo material, en sus diferentes grados de condensación, es tan solo la cristalización del sagrado sonido. Todo el universo es la cristalización perceptible del Akash. Las vibraciones del Akash constituyen la causa fundamental, la causa causarum de todo cuanto existe en el universo. Las vibraciones del Akash, en sus diversas modalidades, cuando cristalizan, dan origen a todo eso que es conocido como universo. Y los 4 elementos de la naturaleza, aire, fuego, tierra y agua, son cristalizaciones de las 4 clases de vibraciones etéricas, o sea, de los tattvas. Recordemos a nuestros amigos que tenemos dedicado en nuestro canal de YouTube una conferencia dedicada a los tattvas. Continuamos. En la novela se nos dice lo siguiente. Acuden al Bril en todas sus enfermedades para ayudar a la naturaleza a restablecerse. Y el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. Toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna e inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se hallan en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual, de su propia simiente, que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosatud, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de larga vida, fuente de inagotable juventud y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales, capaz de transformar el plomo en oro. La energía sexual es la fuerza más poderosa que posee dentro de sí mismo todo ser humano. Todo eso es obra de la energía sexual sabiamente utilizada. El protagonista de la novela afirma lo siguiente. Después de las heridas sufridas, al despertar, me sentí perfectamente restablecido. Y el venerable maestro Johansson, sobre este punto, afirma. Personas que han padecido cáncer u otras enfermedades han ido a la intertierra y se han curado, y han curado esas enfermedades. ¿Quién las ha curado y por qué se han curado? Y él contesta, el ambiente. Es un ambiente completamente diferente. Todo lo que aquí se conoce como energía es apenas una minúscula parte, diríamos. El sol interior nos brinda absolutamente todo sin ningún tapujo. Incluso cualquier persona que se encuentre aquí puede librarse de todas aquellas enfermedades que existen aquí en el planeta, en la superficie, sin problema alguno, salvo situaciones muy singulares. La ley, digamos. Entonces, pero después de todo es posible para quien vaya allá esta situación. En cuanto a la arquitectura que se describe en la novela, hace referencia al antiguo Egipto. ¿Es eso quizás una llamada a la antigua Atlántida? Bueno, quizás. Curiosamente también se hace referencia al diluvio. Barber Lytton afirma en la novela lo siguiente. En uno de tales cataclismos, la porción de la superficie habitada por los antepasados de esta raza sufrió inundaciones, no repentinas sino graduales e incontrolables, en las que fueron sumergidos y perecieron todos salvo un pequeño número. Un grupo de la desdichada raza invadida por la inundación se refugió huyendo de ella en cavernas entre las más altas rocas y vagando por hondonadas cada vez más profundas perdieron de vista para siempre el mundo superior. En efecto, la entera faz de la Tierra había cambiado en aquel grave cataclismo, el mar se había convertido en tierra firme y esta en mar. El venerable maestro Johansson afirma, nuevamente las aguas purificadoras acabaron con la maldad atlante y los continentes sufrieron una intensa revolución interna, dando lugar a la inmersión de toda la superficie terrestre y al surgimiento de otras tierras nuevas, todo en un tiempo terriblemente largo, unos 800.000 años. Atlantis o Posidones fue el último continente que se hundió en las aguas del Océano Atlántico, hace unos 10.000 años. En relación con el contacto entre el mundo interior y el exterior, en la novela se afirma, no debe de quedar abierto paso alguno entre el mundo del extranjero y el nuestro, de lo contrario el mal y las tristezas de su mundo pueden descender al nuestro. Y el venerable maestro Johansson afirma, yendo a las ciudades, simplemente hay gente que vive normalmente como nosotros. Son parte de sobrevivientes de la Atlántida que prefieren vivir en esas condiciones y no interrelacionarse con la superficie por sus razones. Viven su vida normal, tienen inclusive grandes sembradíos de característica interna donde tienen lo suficiente para poder comer. Tienen también sus animales, lo suficientes necesarios como para poder mantener su vida en ello
y tienen también sus elementos sintéticos. El protagonista de la novela menciona un mundo interior con cordilleras, valles, plantas multicolores y curiosamente esa es la descripción que realiza de manera coincidente y uniforme todos aquellos que de alguna manera han tenido cierto contacto con el mundo intraterreno. De la misma manera, el protagonista de la novela de Eliton menciona aspectos alimenticios. Dice lo siguiente: han eliminado de su mesa el alimento animal y se abstienen de bebidas alcohólicas. Y en esta línea el Beltrán Maestro Johansson afirma: los elementos dañinos en la alimentación son conservas de carne, de sardinas, de frutas, etcétera. Es decir, todo lo que sean conservas. Carnes de cerdo, especialmente su grasa. Pan blanco, fideos, tallarines, macarrones, fritos de toda naturaleza, pasteles, golosinas, bombones, café, té, cerveza, gaseosas. Evitad por todos los medios el consumo de alcohol, drogas y tabaco en todas sus formas. Continuando con el relato, se dice en La raza futura, en relación con varios temas, lo siguiente. Los vicios que corren nuestras ciudades son allí desconocidos. Las diversiones abundan, pero son inocentes. Las obras teatrales me parecieron algo así como las obras de Shakespeare y tales dramas eran muy antiguos. Bien, recordemos que en la antigüedad, mediante el teatro, se representaban los misterios iniciáticos de manera simbólica basados en varias leyes. Pues bien, como toda novela de el insigne Marvel Lytton, y en la época en que fue escrita, La raza futura no falta el elemento relacionado con el enamoramiento entre el protagonista y una mujer del mundo interior. No queremos develar cómo se desencadena esta situación ni al final de la novela. Dejamos esa labor para aquellos posibles interesados. Terminamos con esta charla la trilogía dedicada a la Intratierra. Si queremos recuperar y reconquistar nuestra verdadera condición de seres humanos y hombres solares, y además tener la posibilidad de visitar y contactar con los hermanos del mundo interior, debemos ante todo vivir los valores de transformación íntima que son los mismos valores de la Rosa Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Por el valor de la vida, como siempre, entendemos el trabajo con la energía sexual, con nuestras aguas espermáticas. Necesitamos transmutar nuestras aguas espermáticas en energía crística para ser conducida por los canales Ida y Pingala, como vemos en la imagen, hasta el cerebro y hasta el corazón. ¿Y por qué? Obviamente, el Budatta, la esencia, la conciencia que se encuentra precisamente ahí en el templo corazón, para poder tener opción de despertar, necesita de energía sexual transmutada, es decir, necesita de un tipo superior de energía crística, también denominada en la India hojas, o en alquimia el mercurio de los filósofos. Obviamente el alimento del Budatta es la energía sexual transmutada. Sin embargo, el alimento del ego, el alimento de los yoes es la fornicación. Vemos ahí un ejemplo claro de cada cosa. Pero en la transmutación sexual existen tres modalidades: la transmutación unipolar, bipolar e integral. En la transmutación unipolar, que es la que vemos en la imagen, está destinada para aquellos que todavía no pueden trabajar con su pareja, con su mujer o con su hombre. Es una práctica sencilla en la cual, pues, por medio de la visualización y un mantra, podemos hacer subir la energía sexual transmutada hasta el cerebro y hasta el corazón. La energía, perdón, la transmutación bipolar implica la práctica ya sí entre hombre y mujer, pero todavía no hay contacto sexual. Lo que hay es contacto entre las manos, por ejemplo, o espalda con espalda, o rodilla con rodilla. Se establece un intercambio energético, un intercambio bioelectromagnético. Es una especie de antesala de preparación para vivir lo que es el tercer tipo de transmutación, el cual hemos mencionado también en esta charla. Nos referimos al arcano solar o arcano real, lo que es la magia sexual, el Saja Maituna, la alquimia sexual, el Udvareta Yoga, el Tantra blanco, todos son términos sinónimos y aquí ya sí que hay contacto sexual entre hombre y mujer. Ellos lo que realizan es una magnífica práctica de transmutación, cada uno de ellos. Por supuesto, no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino una magnífica transmutación, donde igualmente, por los cordones Ida y Pingala, los nadis de transmutación, los canales de transmutación, asciende victoriosa la energía sexual transmutada hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Bien, en el valor de la muerte implica, tal como hemos mencionado más o menos en la mitad de la charla, que el animal racional es un esclavo, y es un esclavo del ego, porque es el ego el que esclaviza a la conciencia, es el ego, los yoes, los que se manifiestan a través del animal racional, a través de cada uno de nosotros. Esos yoes, cada vez que se manifiestan, se van robusteciendo.
Pues de lo que se trata precisamente es de realizar un control yoístico, un control del ego para evitar su manifestación. Y si logramos controlar las manifestaciones del ego, lo que lograremos es ir debilitando progresivamente al ego poco a poco, hasta que en un momento dado, como consecuencia de la vivencia de los 5 valores de la Rosa Cruz, podamos despertar conciencia y como consecuencia de la vivencia intensa de las prácticas de magia sexual, con la conciencia despierta podamos tener posibilidad de encender el fuego sagrado de Kundalini, de nuestra divina madre. Y ya con el fuego encendido, poder eliminar cada uno de los yoes. Ese proceso lo tenemos descrito en otra de las conferencias en nuestro canal de YouTube, pues si alguno de los amigos la quiere visualizar. Tenemos concretamente luego el valor de la libertad. Recordemos que hemos hablado de energía sexual, de transmutación de energía sexual, que es el valor de la vida. Luego hemos hablado concretamente del valor de la muerte mística, que es lo que es el valor de la muerte. Y ahora vamos a hablar del valor de la libertad, que implica aprender a vivir conscientemente. Estamos sometidos todos a las cadenas de la inconsciencia. Y el ser humano, el animal racional, está sometido a una hipnosis colectiva. Realmente vive en el sueño y por el sueño. Cada minuto, cada segundo lo pasa en la ensoñación. Si aprendemos a vivir conscientemente de segundo en segundo, podremos romper poquito a poco la dinámica del sueño y aprender a vivir conscientemente. Fundamentalmente, la mente está bombardeando continuamente con imágenes, preocupaciones, miedos, proyecciones del futuro, proyecciones del pasado, preocupaciones, raciocinios, logicismos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso agitando una coctelera se puede denominar sueño. Y obviamente si eso sucede por la mañana, pues también sucede por las noches cuando estamos fuera del cuerpo y a lo que experimentamos fuera del cuerpo, a esa agitación también de esa coctelera de los yoes, lo denominamos también sueño. Si aprendemos a vivir conscientemente de segundo a segundo y establecimos un muro de contención de la mente para que no tenga ningún tipo de injerencia para lo que es nuestra práctica de vivir conscientemente, entonces lograremos y empezaremos realmente a vivir una vida consciente. Y para eso tenemos la práctica del IAU, individualidad, acción, ubicación. Es la práctica de la división de la atención consciente, dividida en dos aspectos, autorrecuerdo y autoobservación. Mediante el autorrecuerdo, nos preguntamos a nosotros mismos quiénes somos. Pero no es una pregunta racional. Tratamos de sentir quiénes somos como conciencias, no como persona humana, no como cuerpo físico, no como el nombre de una persona, sino sentirnos y preguntarnos quiénes somos. Eso es la individualidad. Posteriormente, sin perder la noción de quiénes somos, extendemos la atención consciente mediante la autoobservación hacia la actividad que estamos desarrollando en un momento dado. Y sin perder la noción de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, por medio de la atención consciente de la autoobservación, extendemos a su vez la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. Entonces, siendo uno, estamos dividiendo la atención en tres. Y es la manera de impedir que la mente pues siga bombardeándonos con todo lo que hemos dicho y hemos mencionado y sometiéndonos a lo que es la hipnosis, el sueño, etcétera. Si conseguimos realizar lo que es la práctica del IAU, dividir la atención en tres durante 1, 2, 3 segundos, bueno, ya será un logro. Y tenemos que ir extendiendo poco a poco esta práctica para conseguir realizarla las 24 horas del día y ser consciente durante las 24 horas del día. Ha habido algún autor, como el tal Edgar Toll, que intenta hablar del aquí y del ahora, pero en sus libros no está lo suficientemente bien explicado. Es bastante meritorio el hecho de que lo haya mencionado, pero la práctica, para que sea efectiva, está explicada tal como explica el maestro y tal como lo acabamos de explicar nosotros. Pero para que realmente tengamos éxito, necesitamos realmente realizar las prácticas de transmutación sexual para dotar de energía sexual transmutada la práctica y pueda canalizarse precisamente bien en lo que es la práctica de la división de la atención consciente. Y para terminar, hemos hablado del valor de la vida, del valor de la muerte y el valor de la libertad que acabamos de hablar ahora. Pues el valor del amor y de la sabiduría es lo que quedaría por hablar. El valor del amor, obviamente, es amar a nuestros semejantes más que a nosotros mismos. Cosa complicada porque generalmente lo que solemos hacer es pues amarnos a nosotros mismos más que a cualquiera. ¿Y qué significa amar a nuestros semejantes más que a nosotros mismos? Pues darles lo más valioso que tenemos. Y lo más valioso que tenemos precisamente es la enseñanza de la rosa y la cruz. Pero ya no es el hecho de querer compartir la alegría
de que tenemos algo muy valioso, que con nosotros consideramos que es una joya, que es oro puro, que es la enseñanza, sino que no podemos ser egoístas. Si queremos realmente avanzar en el sendero de la conciencia y de la autorización, tenemos que compartir el conocimiento con los demás. No sería de recibo el hecho de que alguien acaparara todo el conocimiento y no lo quisiera compartir. Nosotros se nos ha dado la oportunidad en un momento dado de conocer la enseñanza y, por ende, tenemos que dar también a otros la posibilidad de conocerla gratuitamente siempre, por supuesto. Pueden aceptarla o pueden no aceptarla, pero lo importante precisamente es eso, dar la enseñanza y divulgar y dar a otros la misma posibilidad que nosotros hemos tenido. Y para terminar, terminaremos con el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre. Pero ¿quién hace la voluntad del Padre? Nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, evidentemente. Entonces, la primera consigna y determinación del Padre para poder realizar su voluntad es el despertar de la conciencia. Debemos esforzarnos por despertar. Y mientras tanto, podemos acudir a nuestros padres para todo, para toda práctica, acudir a los mismos, que nos den fuerza, que nos den concretamente apoyo del camino tan duro y, por supuesto, sentirles a nuestro lado, siempre a nuestro lado, y nunca nos abandonarán. Ya, por nuestra parte, lo único que tenemos es vivir la enseñanza. Pues bien, si alguien se preocupa, se ocupa, persevera en la vivencia de los 5 valores de la Rosa Cruz y atraviesa el sendero iniciático, indefectiblemente va a alcanzar el despertar de la conciencia, la cristificación, la autorización y podrá penetrar precisamente ahí en lo que es la increada luz de lo absoluto.